Continuación, juntanzas del maíz en pro de llevar al cine la historia de la cacique La Gaitana para honrar los derechos ancestrales desde la Ley Nacional de Reconocimiento Cinematográfico de la Colombia Humana para Buscando América y honrar al maíz. Con nuestro Héctor Abad hoy, socializando y creciendo. Nació a principios del siglo XVI en Timaná, en Huila, Colombia, aunque se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Se sabe que era hija de los caciques que gobernaban el pueblo de Yarcón. Apenas se sabe sobre su vida, pero se cree que ella fue una mujer muy respetada por sus súbditos, además de ser considerada como una buena líder, una gran guerrera y una mujer de fuerte carácter. Cuando los españoles llegaron a las costas colombianas bajo el mando del conquistador Sebastián de Belalcázar, unidos con nuestra Norma Epiñimue, para unir esfuerzos desde el yelmo del séptimo arte por las dignidades ancestrales. Mientras estos iban ocupando los primeros pueblos indígenas. En el año 1568, Sebastián Belalcázar asignó a varios de sus hombres para que fundasen pueblos cristianos en aquellas tierras. El marinero Pedro Añasco fue asignado para que ocupase el pueblo de Timaná. La primera medida que tomó el marinero fue conquistar a todos los pueblos indígenas de la zona y tomar sus riquezas, pero para esto ordenó que todos los gobernantes de los alrededores se presentaran ante él. Por aquel entonces, la cacica fue apodada como La Gaitana por los españoles, y cuando ésta aceptó reunirse con el marinero, él se... Reunión 8 de marzo del 2024 con nuestro líder del maíz, Mesa Intelectual Valle y Bogotá, reconstruyendo la memoria de las dignidades ancestrales. Una de las anécdotas más impresionantes de nuestra historia. Muchos hemos escuchado sobre Gaitana, a quien equivocadamente llamamos la cacica Gaitana. Ella era una mujer muy poderosa, era una gran señora y jefa, que vivía en los territorios donde hoy queda el departamento de Huila. Pero, ¿por qué la llamaban cacica? Sencillamente porque así lo ordenaron los españoles desde 1538 y era, por orden de la corona, el único título que podían usar los jefes de los nativos en el Nuevo Mundo. Así evitaba que los naturales igualaran a sus jefes con los reyes de España, por lo que en ese contexto llamarles cacique era una demostración más de férreo dominio. Etapas del constructivismo del cine como plataforma para propender por los derechos ancestrales. Los pueblos yalcones, iramas, guanacas y países, pero fue el español Juan de Castellano quien cuenta su historia, por lo que no respondo si resulta exagerada por la excesiva violencia. Donde había estado al mando de Sebastián de Belalcázar, terminó como gobernador vitalicio de Popayán. Este mandó a Añasco a fundar la villa de Timaná y lo hizo exigiendo además a los jefes de las tribus que le rindieran vasallaje. Pero se topó con el linaje y la altivez de Gaitana, que era una fregada y no se inclinaba ante nadie. Pero Añasco se había anticipado los problemas que pudieran presentarse y se había hecho amigo del hijo de Tigoanza, el jefe guerrero más... Juntanzas del maíz, casa de nuestro Héctor Abad, en pro de reconstruir la memoria y los derechos ancestrales a partir de sus personajes y honrarlos desde la Ley Nacional de Reconocimiento del Cine. Gaitana era viuda y tenía un hijo muy poderoso, por lo que Añasco mandó a buscar al joven, pero este resultó tan activo como su madre y se negó a ir. Ni cojo ni perezoso lo mandó a buscar a la fuerza, lo esposaron, le pusieron un collar como a los perros para humillarlo, y así lo condujeron delante de todos para escarmiento del resto de la población. Cuando Gaitana supo esto, se sintió
ya me llegó. ¿Será que ustedes pueden imaginar el dolor que sintió esa mujer? Gaitana salió de allí dando desgarradores alaridos de dolor. Se sumió en una tristeza profunda que después se convirtió en una ira incontenible y una insaciable sed de venganza. De inmediato convocó a todos los jefes de la zona. Solo le faltaba su pariente Piguanza, pero era tal el dolor que reflejaba Gaitana que terminó convencido de adorarlo. Añasco, por su parte, creía que ya era el amo, señor y dueño de la zona, por lo que se atrevió a exigir vasallaje a nadie menos que al propio Piguanza, suponiendo que éste lo haría por temor al tener a su hijo en su campamento. Pero Añasco se puso muy mal. No contó con la indignación que sentía el jefe guerrero por el atroz crimen cometido y por ello reunió 6.000 de sus más bravos guerreros. Casi arrasan con todos los españoles en la primera embestida, pero se escaparon 3. Añasco cayó preso y los nativos solo pensaban en vengar a todos los suyos que habían sido torturados. Cuando lo llevaron a enfrentar a Piguanza, el cobarde español clamaba a Dios la clemencia que él jamás demostró. Pero Piguanza decidió que debía ser Gaitana quien decidiera qué hacer con el para entonces muy apocado invasor. Procúranos entrar en estas tierras. Todo es aquí muerte y destrucción. Fue cuando ésta descargó toda su sed de venganza. Primero le sacó los ojos, después cogió su cuchillo y le hizo un hueco debajo de la barbilla, por donde metió una cabulla que sacó por la boca y así lo amarró para llevarlo como el animal que ella pensaba que era. Pero la mujer estaba lejos de sentirse satisfecha con toda esa crueldad. Cuando Añasco estaba moribundo, le cortó un pie. Después una mano le cercenó de un tajo los genitales y así lo fue picando hasta que estuvo en el más horrible dolor y al final hasta se le dio su sangre. Aquí hago un paréntesis para recordar que esta es la versión del cronista español que no presenció los hechos, aunque él hasta la justifica diciendo que ningún animal es tan cruel y feroz como una mujer dolida buscando venganza cuando le quitan a uno de los suyos. Pero ¿cuál sería el dolor de Gaitana, que aún no se sentía satisfecha y convenció a Piguanza de que era necesario arrasar con aquellos intrusos? Alistaron todos los ejércitos que pudieron reunir para defender esta vez su libertad y sus derechos. 1.000 hombres salieron dispuestos a todo, al mando de Piguanza y de otro, pero Añasco había hecho el trabajo. Fue así como otro de los jefes de la zona que simpatizaba con los usurpadores les dio toda la información estratégica para derrotar a los ejércitos nativos en medio de tanta superstición. Uno de los testigos dijo que los nativos habían perdido porque Gaitana los había salado al beber sangre cristiana. Y al perder la batalla, ya el cronista ni siquiera la llama cacica, sino vieja maritica. Y como la historia la cuentan los vencedores, nunca más se volvió a saber absolutamente nada de esta poderosa mujer a la que, como a tantos otros, la ambición y la crueldad del invasor español les destruyó la vida. Pero si muchos hubiesen tenido el coraje demostrado por Gaitana y Piguanza, otra muy distinta sería la historia de América. Espero que a pesar de tanta violencia de la que estamos francamente hastiados, les haya gustado la historia de Gaitana. Nos vemos en el próximo video con otra increíble anécdota de nuestra historia. Y si te gustó, haz clic en la manito, dale clic a la campanita para que vivan nuestras juntanzas en pro de preservar la historia inmaterial
de nuestros aborígenes, sus luchas y sus dignidades. Hoy con nuestro Héctor Abad, intelectual Maíz Valle, Bogotá. Gracias, Héctor, por hacer parte de este constructivismo. Yo me voy con una lección bien importante, y es que hay que apreciar lo más sencillo de esta vida.